Un chico pide como deseo dejar de ser niño y pasar a ser adulto, pero no todo sale bien y se termina arrepintiendo. Por eso hoy quisiera ser grande. La película empieza con el jovencito Josh divirtiéndose como puede en su computadora durante los tiempos que internet no estaba en nuestras vidas, hasta que es interrumpido por su mamá para que lo ayude en los quehaceres de la casa. Luego el chico sale a divertirse con su mejor amigo Billy y en eso se cruzan con el crush de nuestro protagonista, una chica popular llamada Cynthia, y de quien terminan conversando más tarde esa noche con unos celulares de juguete. Más adelante Josh sale con su familia a un parque de diversiones y entonces decide subirse a un juego que parece peligroso solo para impresionar a Cynthia, que está haciendo fila para subirse, pero después de formarse con ella y hacerle creer que ya se subió antes, resulta que no contaba con un detalle importante. ¡Detente! De este letrero, se necesita al menos esta altura para este juego. Así que por enano lo mandan a divertirse al carrusel, y entonces Josh sale caminando cabizbajo por la feria y en eso se encuentra una máquina medio sospechosa de un mago mecánico llamado Zoltar. Así que lo hace funcionar después de unos golpes, consiguiendo al final la oportunidad de pedir un deseo. Desearía ser mayor. Luego recibe un ticket como comprobante para reclamar si el deseo no se cumple, pero justo en ese momento se da cuenta que la máquina estaba desenchufada, dejando a Josh sin entender nada mientras se termina marchando con la máquina aún funcionando. Más tarde durante la noche se desata un fuerte temporal, pero igual Josh no se despierta ni con el ruido de la tormenta ni con el llanto de su hermanita bebé, ya que seguía durmiendo profundamente después de la noche que tuvo. La cuestión es que al día siguiente vemos que la tormenta ya pasó, mientras la madre de Josh lo despierta a gritos para que no se pierda el desayuno, y entonces nuestro protagonista se levanta de la cama para dirigirse al baño, pero cuando se está por lavar la cara termina descubriendo que su deseo se hizo realidad. Así que después de hacerse un chequeo corporal completo, Josh termina buscando ropa más grande y sale con cuidado de su casa para que su madre no lo descubra yendo en su bicicleta al lugar donde estaba la feria para descubrir que ya es demasiado tarde. Entonces vuelve a su casa para hablar con su madre, pero la mujer se termina asustando ante la aparición de un completo extraño, y por eso Josh trata de convencerla de que sigue siendo su hijo sin obtener buenos resultados. Mamá, tengo un lunar atrás de la rodilla izquierda, ¿lo recuerdas? Al final Josh termina escapándose de la casa y se mete en la clase de deportes de su escuela, apareciendo ante su amigo Billy, quien lógicamente también termina asustado, pero al final le recuerda una ridícula canción que cantaban siempre juntos, consiguiendo que lo termine reconociendo. Así que ahora Josh cuenta con la ayuda de Billy, quien toma dinero prestado de su padre y se lleva a su crecido amigo a Nueva York, en donde le paga el hospedaje en un hotel que no es muy lujoso que digamos. Luego Billy se termina marchando después de darles unos consejos a su amigo, y entonces Josh tiene que pasar su primera noche solo lejos de su casa en medio de gritos y discusiones con algunos disparos que vienen de la calle, sintiéndose totalmente indefenso. Al día siguiente, los dos amigos salen a buscar la máquina del mago Zoltar, sin tener buenos resultados, por lo que deciden pedir ayuda en una oficina donde se registran todas las ferias y parques de atracciones. Pero después de mucha burocracia y papeleo con firmas por todos lados, terminan enterándose que obtendrán los resultados en 6 semanas, dejando a Josh con la misma sensación que tenemos después de nuestro primer trámite. He perdido 15 años de mi vida. Así que mientras esperan que pase el tiempo, deciden buscar un trabajo para nuestro protagonista. Entonces Billy se pone a buscar ofertas de trabajo en el periódico mientras Josh no se lo toma en serio jugando con la comida, hasta que al final encuentran un puesto de operario de computadoras en una empresa que fabrica juguetes. Entonces llega el momento de solicitar el trabajo, donde Josh aprende cómo inventar su currículum y luego durante la entrevista también aprende a exagerar en cuanto a experiencia y conocimientos, consiguiendo al final el puesto. Y así llega su primer día de trabajo, donde le toca ingresar datos en la computadora. En eso uno de sus colegas le aconseja que no se apure, así no los cargan de trabajo, y de paso le muestra a una compañera de trabajo que tiene fama de dar exageradas bienvenidas, pero Josh con su inocencia no logra captar la indirecta. ¿Entonces evitaré acercarme a ella? Luego, por ser el nuevo, lo mandan a repartir unos papeles mientras el jefe de la empresa anda discutiendo con uno de sus empleados sobre unos resultados de mercadotecnia, hasta que se termina chocando con el nuevo mandadero de la oficina. Entonces Josh le pide disculpas a su jefe ante los reproches del empleado mientras levanta los papeles con la ayuda de la empleada, quien no tenía la camisa del todo abrochada. Pero al final, pese al accidente, el jefe termina teniendo una buena impresión de su nuevo empleado por andar tan enérgico. Después Josh llama a su madre para darle la tranquilidad de que su hijo volverá sano y salvo, y luego vamos viendo cómo se va acostumbrando al peligro de la ciudad sin pasar miedo hasta que llega el día de su primera paga. ¿187.30? Sí. ¡Ay! ¡Ay!
Así que llama a Billy para ir al banco y recibir el pago pidiendo el dinero en billetes chicos para el descontento de la empleada del banco. Así que al final los dos se lo terminan gastando todo en un día de diversión por la ciudad. Luego más adelante Josh entra a la juguetería de la empresa donde trabaja y después de ponerse a jugar a la versión analógica del Counter-Strike, se termina cruzando con su jefe, quien justo estaba haciendo una investigación en su negocio. La cuestión es que se ponen a conversar mientras Josh le va diciendo su opinión sobre cada juguete hasta que terminan pisando un piano y ahí lo terminan usando como si jugaran al Dance Dance Revolution. Luego nos enteramos que el jefe asciende como vicepresidente a Josh, quien lo lleva a Billy a conocer su nueva oficina con un asistente y todo. Entonces le termina explicando que ahora su trabajo es recibir juguetes para probarlos y dar su opinión. ¿Y te pagan por eso? Sí. Así que llega el momento de una reunión de negocios donde el empleado que está celoso con el ascenso de nuestro protagonista está haciendo una presentación al mercado de una especie de edificio Transformer mientras el mismo Josh está divirtiéndose con el juguete. Pero al final de la presentación levanta la mano y dice que no le encuentra lo divertido y entonces sugiere probar con un insecto Transformer consiguiendo la aprobación de su idea para la próxima película de la franquicia. Así que Josh se termina mudando a un apartamento bien grande, el cual se llena con muchos juegos divertidos y mientras les escribe una carta a sus padres para contarles lo bien que la está pasando, vemos cómo se va divirtiendo en su nueva vida como adulto. La cuestión es que un día llega una lujosa cena para los empleados de la empresa, y entonces la empleada llamada Susan se acerca al jefe con la intención de conseguir un ascenso, pero justo aparece Josh vestido de gala como un muñequito de torta de casamiento, llamando la atención de la mujer. Luego nuestro protagonista se pone a comer como si estuviera varios días sin hacerlo, y en eso se acerca a Susan para felicitarlo por su rápido ascenso, pero como Josh estaba comiendo como cerdo y no tiene experiencia con las mujeres, se termina atragantando con la comida. Así que Susan aprovecha para llevárselo de la fiesta antes de que siga haciendo el ridículo, y entonces lo lleva de paseo en una limusina, pero cuando trata de tener una conversación seria con él, Josh parece más interesado en jugar con las cosas del vehículo, hasta que en un momento nuestro protagonista saca la cabeza por el techo de la limusina y logra ver su departamento, así que termina invitando a Susan a subir para que lo conozca, por lo que la mujer se lo toma como una propuesta indecente. Claro que me agradas y deseo pasar la noche contigo. Entonces una vez dentro del departamento, Susan descubre que le faltan varios muebles, además de que está lleno de cosas para jugar y divertirse. Y luego Josh le invita a saltar en la cama elástica, pero cuando parece que a la mujer no le agrada la idea, resulta que al final lo termina disfrutando. Al final llega el momento de acostarse y Josh aparece con su pijama oficial de la próxima película de los Transformers. Y aunque Susan lo espera en la cama haciéndole un lugar para acostarse juntos, Josh termina saltando a la cama de arriba para luego regalarle el anillo mágico de Linterna Verde antes de irse a dormir. Al día siguiente, Susan sufre una escena de celos por parte de Paul, el rival de Josh, quien luego se lo lleva para jugar una partida de paddle. Y aunque al principio parece darle una paliza, la partida termina siendo disputada, haciendo que al final el hombre tenga que recurrir al bar. Eso es trampa. Por lo que los dos rivales terminan peleándose como dos niños en el patio de la escuela, y luego vemos a Josh lastimado siendo asistido por Susan, quien le explica que Paul busca competir con él por su mentalidad arrolladora de tiburón. Entonces nuestro protagonista le dice que ella no es así, y es de las personas más lindas que conoce, haciendo que la mujer le devuelva el cumplido de manera cariñosa, por lo que luego Susan decide terminar su relación con Paul, y cuando este le pregunta qué tiene Josh que no tenga él, ella le dice lo siguiente: Es un hombre con madurez. Más adelante vemos a Josh festejando su cumpleaños junto a Billy en una pizzería, volviendo a pedir un deseo después de soplar las velas. Pero cuando al final Billy lo quiere llevar a divertirse, Josh se termina marchando a su cita con Susan. Entonces salen a divertirse en una feria donde sin saberlo resulta que estaba Zoltar. Pero como Josh quiere terminar muy feliz su cumpleaños, no se da cuenta y lleva a Susan a bailar unos lentos románticos donde terminan dándose su primer beso. Y luego vuelven al departamento de Susan donde se van preparando para hacer el delicioso, pero cuando la mujer apaga la luz para terminar de desnudarse, Josh nos deja en claro que no quiere perderse ningún detalle de su primera vez. ¿Quieres la luz encendida? Al día siguiente sabemos que las cosas salieron de maravilla al ver a Josh más animado en su trabajo y luego lo vemos junto a Susan en una escena donde al final termina ayudando al hijo del anfitrión a aprender matemáticas usando ejemplos tomados en los deportes. Luego Susan lo trata de incentivar para que cree su propia línea de juguetes y mientras van planificando sacar una especie de tablet solo para leer historietas, la mujer le pregunta qué tan en serio se toma la relación entre ellos, a lo que Josh le responde como un niño. ¿Y eso qué se supone que significa? ¿Eh?
Mientras tanto, vemos que Billy recibe el sobre con la ubicación de Zoltar, y entonces se dirige en persona a la oficina de Josh, pero como no consigue sacarlo del trabajo, se termina marchando después de recordarle a su amigo quién es el mayor de los dos. Por su parte, Josh empieza a ver un montón de niños jugando en la calle recordando los viejos tiempos en que solo se dedicaba a divertirse con chicos de su edad, y por eso termina contándole su preocupación a Susan. Extraño a mi familia, Susan. Quiero ir a casa. Pero luego Josh le aclara que en realidad es un chico de 13 años y le intenta contar todo lo que pasó hasta terminar convertido en un adulto, pero Susan no se lo toma en serio creyendo que en realidad está buscando escaparse del compromiso, así que terminan discutiendo. Luego Billy conversa con la madre de Josh dándole esperanzas de que su hijo volverá, así que al día siguiente vuelve a la oficina para darle la ubicación de Zoltar mientras Josh se marcha a una importante reunión. Entonces durante la presentación de su proyecto, Josh se marcha de la nada y luego Susan trata de alcanzarlo, pero resulta que Josh ya no estaba porque se tomó un taxi para buscar a Zoltar. Entonces la mujer se encuentra con Billy y le pregunta a dónde fue nuestro protagonista. Luego Josh llega al parque donde está Zoltar y después de desenchufarlo y darle unos golpes logra activar la máquina, hasta que en ese momento justo aparece Susan y se acerca corriendo, pero resulta que era muy tarde ya que nuestro protagonista consiguió pedir su deseo. En ese momento nuestro chico le dice que eran más los motivos para volver a ser un niño, pero que el único motivo para seguir siendo adulto es solamente ella. Entonces Susan le pregunta por su edad y cuando Josh le dice que tiene 13 años, se da cuenta de su falta de experiencia. Bueno, eso lo explica todo. Luego Josh le sugiere que ella vuelva a pasar su niñez, pero ella lo rechaza porque no quiere volver a vivir los dramas adolescentes sin que Josh entienda bien de qué habla. Así que lo termina llevando a su casa después de decirle que lo puede esperar dejándolo madurar como a un buen vino. Finalmente llegan a la casa y entonces Josh le dice que nunca olvidará a una mujer como ella, pero como ahora Susan sabe la verdadera edad del chico, le da un beso en la frente para evitar problemas legales. Entonces Josh se baja del auto y después de darle la última despedida como adulto, termina volviendo a su casa ya transformado en un chico. Eso fue Quisiera ser grande. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.